Estimados, les pedimos a todos si pueden silenciar sus micrófonos, por favor, antes de comenzar la charla. Muchas gracias. Bueno, comenzamos entonces. Muy buenas tardes a todos y a todas que nos están viendo a través de Cisco Webex y Facebook Live. Espero que se encuentren muy bien y nos estén viendo desde sus hogares. Hoy queremos que sean parte del Link Coffee cómo People Analytics está ayudando a la toma de decisiones durante la pandemia. Una clase magistral dictada por un docente de negocios, quien explicará sobre herramientas metodológicas y estadísticas sólidas para desarrollar análisis descriptivos, correlacionales o predictivos en People Analytics. Mi nombre es Josefa Vázquez, soy Digital Marketing Manager de negocios y les quiero recordar que debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo, todos nuestros eventos se están transmitiendo a través de diversas plataformas digitales, con el objetivo de respetar el confinamiento social y velar por la salud de todas las personas. Dicho esto, le doy la más cordial bienvenida al Link Coffee, cómo People Analytics está ayudando a la toma de decisiones durante la pandemia. Una jornada organizada por negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Pero antes de comenzar, les quiero presentar al profesor de este Link Coffee. Él es Lionel Lollier, ingeniero civil industrial y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Es máster en Human Research and Labor Relations de la Michigan State University y director académico del Diplomado en People Analytics negocios. A continuación, invitamos a toda nuestra audiencia a interactuar con las redes sociales de negocio, ya sea a través de LinkedIn, Facebook, Instagram o Twitter, utilizando el hashtag Quédate en casa estudiando. Quienes nos etiqueten estarán participando por un 50% de descuento para el Diplomado en People Analytics, el cual inicia el 19 de octubre de 2020. La publicación más creativa será la ganadora del concurso, así que los invitamos a participar. Además, para quienes estén interesados en tomar un programa orientado a esta temática, pueden contactar a Consuelo Galán, quien es ejecutiva de Unegocios, a su correo cgalan@unegocios.cl. Y por otra parte, quienes estén interesados en capacitar a su empresa en esta área, pueden escribir al corporativos@unegocios.cl y los contactarán a la brevedad. También recordarles que para quienes hayan asistido a esta jornada, se les enviará más tarde el video con la grabación de la clase y la presentación. Asimismo, solicitamos atentamente que en el caso que tengan alguna pregunta, la escriban por el chat de Webex o Facebook Live y al finalizar el evento serán respondidas por nuestro expositor. Muchas gracias por ser parte de esta instancia y esperamos que sea de su agrado. Adelante, Lionel. Bueno, muchas gracias, Josefa, por la introducción y por los datos. Voy a empezar compartiendo mi pantalla y no sé, Josefa, si me puedes confirmar Yo te confirmo, tranquilo. cuando se esté viendo todo, si que se esté escuchando todo bien. Ya estás en pantalla cómo People Analytics está ayudando a la toma de decisiones durante la pandemia. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias y agradezco a todos y todo su tiempo por estar en esta breve presentación titulada Cómo People Analytics está ayudando a la toma de decisiones durante la pandemia. Em, bueno, me gustaría empezar esta presentación con esta frase dicha por Jim Barksdale que dice, si tenemos datos, miremos los datos. ¿Ya? Si todo lo que tenemos son opiniones, entonces quedémonos con la mía. ¿Ya? Esto resume un poquito la filosofía de People Analytics y en general todo el boom reciente de analítica de datos en ambientes de negocio, que dice que People Analytics es una disciplina que viene a ayudar a profesionales de gestión de personas a tomar mejores decisiones, ¿ya? Sobre todo decisiones relacionadas a personas. Y en estos tiempos de incertidumbre, ¿cierto? Y de ambigüedad total, los líderes de las organizaciones no pueden darse el lujo de confiar a ciegas en sus experiencias previas porque las experiencias previas no aplican mucho, ¿ya? Y qué mejor que usar datos para disminuir un poco esa incertidumbre. Eh, en estos últimos meses, la pandemia ha generado varios efectos, pero yo creo que uno de los efectos más importantes es que ha venido a coronar la idea de que los datos deben hablar, ¿ya? Y que debemos basar nuestras decisiones en información confiable. En contraste a esto, la opinión pública y organismos especializados han sido bastante críticos sobre cómo las autoridades han tomado algunas decisiones sin ser lo suficientemente rigurosos con los datos que se estaban observando.
Y acá tenemos algunos titulares que muestran esta mirada crítica que se ha dado en el tiempo, con el caso este de la nueva normalidad, siendo probablemente uno de los casos más importantes de tomar una decisión contraria a lo que la evidencia estaba mostrando, ¿cierto? En ese caso fue querer reabrir cuando los datos mostraban que los contagios seguían creciendo. ¿Ya? En esta presentación me gustaría tomar esa misma mirada crítica, pero voltearla a nosotros mismos y aplicarla a nuestras organizaciones. Y la pregunta que hago es, bueno, ¿qué ocurre en nuestras organizaciones? ¿Estamos teniendo la misma rigurosidad que la que le pedimos a nuestras autoridades públicas? ¿Hasta qué punto en las organizaciones estamos tomando decisiones sin evidencia asociada? ¿Ya? Porque la pandemia crea nuevos desafíos y nuevas preguntas. Y nadie sabe muy bien qué hacer, y nadie sabe muy bien cómo va a ser el futuro. Pero eso no significa que debamos tomar decisiones a ciegas y que debamos tomar, y que debamos tomar acciones para anticiparnos. Entonces, en esta breve presentación quiero efectivamente responder la pregunta sobre cómo People Analytics está ayudando a la toma de decisiones durante la pandemia, pero esencialmente me gustaría defender la tesis de que necesitamos estar midiendo aspectos de nuestra fuerza laboral hoy, ¿ya? Y somos los profesionales de gestión de personas los llamados a hacer esto. Y esta tesis la quiero sustentar en dos puntos principales. Primero, que es que la pandemia no ha terminado. ¿Ya? Y la verdad es que no estamos ni cerca de eso. ¿Ya? Por ahí voy a mostrar rápidamente algunos datos que tenemos sobre lo que hicimos en la primera ola, en el área de People Analytics, y cómo tomamos algunos aprendizajes para aplicarlos en la segunda, tercera y cuarta ola. Sumado a esto a los nuevos desafíos que probablemente vendrán y nuevas configuraciones de la fuerza laboral. Em, Segundo, me gustaría contarles rápidamente algunos casos en otros países que nos dan luces de resultados completamente contraintuitivos, que refuerzan la idea de que quizás de que lo que estamos asumiendo sobre nuestra fuerza laboral quizás está completamente equivocado. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar algunos casos en Estados Unidos, China y Corea sobre algunos descubrimientos nuevos que hemos venido aprendiendo estos últimos meses. ¿Ya? Em, Eso, bueno, entonces, déjenme empezar por este punto, que es que a medida que la pandemia avanza, la pandemia también nos da oportunidades, ¿ya? Para resolver aspectos que pudimos hacer mejor en la primera ola, o derechamente hacer cosas que nunca hicimos, ¿ya? O medir cosas que nunca medimos. La mayor parte de los esfuerzos de levantamiento de información durante la pandemia ha sido principalmente descriptivo y de diagnóstico de nuestra fuerza laboral. Aquí les quiero compartir un estudio de un think tank llamado HR Analytics que muestra qué cosas estuvieron haciendo distintos departamentos de People Analytics en el mundo durante los meses de marzo y abril, que fue donde más impacto creó la pandemia y las cuarentenas. Y principalmente lo que se intentó saber fue de qué forma la pandemia nos estaba afectando. Entonces, por ejemplo, acá vemos que en esa fecha el 63% de los encuestados intentaba saber qué trabajos o qué áreas del negocio podían trabajar de forma remota. ¿Ya? O el 58% buscaba saber qué áreas de la organización tenían la mayor tasa de ausentismo debido al coronavirus. Y otra de las preguntas populares eran dónde está nuestra mayor proporción de trabajadores con más riesgo, ¿cierto? Básicamente cuál es nuestra distribución, ¿cierto? Etaria dentro de las organizaciones, ¿cierto? Para poder un poquito saber dónde había más peligro. Y, y, y la mayoría de los profesionales de recursos humanos con los que he hablado en Chile me han contado que uno de los impactos más grandes que observaron al levantar datos fue en el desbalance vía trabajo. O sea, era el tema que más fuertemente aparecía en las encuestas, ¿ya? Sobre todo en organizaciones de servicios profesionales, con todo el desafío logístico familiar que esto genera. Pero más allá de eso, muy pocos departamentos de People Analytics en distintas organizaciones han intentado ir un paso más allá de lo descriptivo. Tanto tomando enfoques predictivos, que esto es como tratar de adivinar qué va a pasar en el futuro,
¿ya? O enfoques prescriptivos, que esto es tratar de entregar evidencia a los líderes para saber qué deben hacer de acuerdo a lo que dicen los datos. Pero bueno, este estudio hace un poco evidente esta oportunidad para intentar desarrollar este tipo de enfoques que ayuden a las personas a saber qué hacer, digamos, ahora, ¿cierto? No 3 meses atrás, ¿ya? Y algunas de las preguntas que podrían resolverse son cosas como, ¿qué cosas podemos hacer para disminuir los efectos negativos de la pandemia? O qué cosas podemos hacer hoy para mantener una fuerza de trabajo motivada, ¿cierto? ¿Qué sirve o qué no sirve? O qué ha estado funcionando y qué no ha estado funcionando, y tratar de entregar evidencia para sustentar de que alguna práctica, alguna política ha estado funcionando o no. Em, por otro lado, la pandemia no solo nos da la oportunidad de aprender un poco del pasado, ya lo que mostraba con este estudio de lo que han estado haciendo algunos departamentos de People Analytics, sino que constantemente nos está poniendo nuevos desafíos. ¿Ya? Y lo que probablemente esté ocurriendo en los próximos meses tiene que ver con las llamadas segundas pandemias, que son problemas asociados a malestar psicológico y a enfermedades mentales y problemas asociados a enfermedades no atendidas, que podrían generar más rotación, más ausentismo, una baja en la moral de los trabajadores. Em, no sé si han visto esto en distintos medios, pero este es un gráfico que me gusta harto, que se ha repetido harto y que muestra distintas olas de efectos de la pandemia. Y este es un fenómeno que se ha dado en prácticamente todos los países, en donde después de la primera ola tenemos empeoramientos de pacientes con condiciones no urgentes, pero que se agravan, o pacientes en condiciones crónicas que no han sido atendidas. ¿Ya? Y esto se ha dado por un lado por convertir las camas para el uso del coronavirus y por otro por restringir la mayoría de las cirugías que eran como no obligatorias, ¿cierto? Cirugías electivas. Además que muchas personas, ya sea por el confinamiento o por miedo a salir, ¿cierto? Interrumpieron controles, interrumpieron medicación, ¿cierto? Y este es probablemente un problema que vamos a estar teniendo en los próximos meses. ¿Ya? Pero a mí me llama mucho más la atención esta cuarta ola, que se relaciona con la salud mental de la población en general y que se ve en esta curva, no sé qué color es esto, como verde, ¿cierto? Como un verde claro. Y que, bueno, que se prevé un aumento de problemas de salud mental, ¿cierto? Ya sea por el efecto del confinamiento, por distanciamiento social, por efectos económicos de la pandemia y de la pospandemia, y efectos que afectan a las personas, pero también a familiares, y eso a su vez afectan a los trabajadores. Y esto es algo que tenemos que estar monitoreando y midiendo constantemente en las organizaciones, ¿cierto? Es algo que creo que no podemos descuidar en los próximos meses, esto de ir monitoreando a la gente, em, y de tratar de ir detectando este tipo de problemas que vayan ocurriendo en el futuro. Eh, Finalmente, quiero cerrar esta idea de que debemos medir aspectos de nuestra fuerza de trabajo hoy, mencionando rápidamente que la pandemia también está cambiando la composición de los mercados laborales y va a cambiar muchos puestos de trabajo, ya asociados a que servicios y productos que antes se comercializaban, hoy día se lo hacen de formas distintas, ¿ya? Y estos como cambios en los negocios también crean cambios en los puestos de trabajo, y en las competencias, ¿cierto? Y conocimientos que las personas necesitan para hacer su trabajo. ¿Ya? Y como dije antes, nadie sabe cómo será el futuro, pero al mismo tiempo sabemos que va a ser diferente, ¿cierto? Entonces no sé cómo, pero diferente. Y probablemente queramos comenzar a obtener más información sobre cómo todos estos cambios afectarán a nuestra gente desde ya. Bueno, el segundo punto de esta presentación es contarles algunos resultados específicos de estudios de People Analytics que han venido saliendo a la luz este último mes o en los últimos 2 meses, y que entregan información valiosa sobre trabajadores en distintos países e industrias. Em, pero a mí lo que más me llama la atención sobre estos estudios, y por eso los elegí, es que los resultados son completamente distintos a lo que el sentido común diría que deberían ser los resultados. ¿Ya?
y esto muestra un poquito la necesidad de estar midiendo qué está pasando con nuestra gente hoy para saber, ¿cierto? Cuáles son los efectos de la pandemia en nuestra gente hoy. Em, bueno, el primero de ellos es un artículo que acaba de ser publicado en Harvard Business Review sobre el caso de Microsoft en Estados Unidos, en donde ellos le dan seguimiento a toda la actividad que tienen 350 personas trabajando en lo que ellos llaman Modern Workplace Teams, que son equipos con una metodología bien ágil, ¿cierto? Centrada en nuevas formas de trabajo, nuevas formas de comunicarse. Y a ellos les hacen un seguimiento mensual, una vez empezada la pandemia, grabando datos sobre sus actividades cuando usan los emails, cuando usan calendarios, mensajes, etcétera. Y a partir de eso, tratan de inferir algunos patrones de actividades. ¿Ya? Entonces, en este estudio, que es más bien longitudinal, ¿cierto? Porque se hacen seguimiento en el tiempo, la gente de Microsoft encontró algunas cositas interesantes. Em, bueno, primero es que los patrones de reuniones, al parecer, empezaron a cambiar durante la pandemia, ya con un aumento de estas reuniones cortas, de estas reuniones que duran menos de 30 minutos. ¿Ya? Este tipo de reuniones empezaron a cambiar, lo que es algo sorprendente porque en las fechas previas a la pandemia lo que se había visto era que las reuniones de forma remota habían aumentado en duración, o eso es lo que Microsoft estaba reportando. Y lo interesante es que, claro, las reuniones parece que duran, son más cortas, ¿ya? Para algunas personas, pero este mismo fenómeno no se da para las jefaturas, ¿ya? Las jefaturas, por el contrario, aumentaron sus reuniones de uno a uno, ¿cierto? Reuniones con colaboradores, aumentaron el tiempo, casi duplicándolas, ¿ya? De 7 a 14 horas a la semana, teniendo este tipo de reuniones uno a uno con personas, eh, una más que duplicación de los mensajes directos que tenían estos jefes con sus colaboradores. Y un poquito lo que está mostrando esto es que las jefaturas, al parecer, se están llevando un peso importante de la atenuación de los efectos negativos de la pandemia. Y, y esto para mí tiene completo sentido con datos en organizaciones chilenas que han mostrado que la gente ha sentido mayor presencia de la jefatura. ¿Ya? Lo que uno podría decir esto es súper positivo, ¿cierto? Y confirma la importancia de jefaturas como estos actores, actores claves para poder llevar mejor la pandemia. Em, pero por otro lado, también podría generar una señal de alerta, que son las jefaturas las que podrían estar experimentando efectos de agotamiento en el futuro. Em, Quizás esto es, no sé si todavía estoy conectado, me llegó como un mensaje de que Sí, la estás conexión ya estaba. conectado, Ya, Lionel, perfecto, todo ya, bien. me llegó como un mensajito, así que no estaba muy bien. Aquí estaba. Bueno, el tercer punto es que, claro, Microsoft ahí descubren de que los horarios normales cambiaron y quizás esto es menos sorprendente, ¿cierto? Ahora, pero hace 3 meses esto confirmaba la tendencia que muchas personas estaban viviendo, que es que, no sé, las reuniones de las 9 de la mañana pasaron a las 11 de la mañana, ¿cierto? Se abre una ventana de reuniones en la noche para algunas personas, o al igual que el fin de semana se abren ese tipo de reuniones. Y en realidad los patrones, parece que del balance vida-trabajo han cambiado completamente. ¿Ya? Otro de los aspectos importantes que destacan acá en Microsoft es que los encuentros sociales virtuales aumentaron y más importante que eso es que las redes se amplificaron. O sea, estos encuentros que el típico happy hour, ¿cierto? La típica la reunión social, ¿cierto? Por medios de comunicación remota aumentaron, pero también aumenta la cantidad de gente con la que la gente se empieza a relacionar en- y que normalmente no lo hacía hasta antes de la pandemia. Bueno, un poquito, la gran conclusión de este estudio es que los patrones de relaciones cambiaron. La pregunta es si esto se mantendrá en el tiempo em,
Y las implicancias directas de esto deberían traducirse posiblemente en algunos cambios en procedimientos y en subsistemas de recursos humanos, ¿cierto? ¿Cómo traducimos esto a nuestros perfiles de cargo, por ejemplo, a nuestras evaluaciones de desempeño, a nuestros criterios de selección? Em, acá hay un buen ejemplo de cómo la data, ¿cierto? Proveniente de trabajadores podría hacernos pensar en cómo formalizar o dar cuenta de algunos de estos cambios en patrones de interacción. Bueno, el segundo estudio es más bien un conjunto de estudios que me tocó ver en la conferencia de la Academy of Management a principios de agosto. Y acá hago un resumen de 3 estudios de People Analytics que ocurren en China, que es bien interesante porque China ha entrado y salido de cuarentenas antes que nosotros. Y podemos aprender cosas de las experiencias que vivieron en China. ¿Ya? Todos estos estudios realizados con alta rigurosidad, con poder estadístico, ¿cierto? Con diseños, con buenos diseños metodológicos, ¿cierto? Con medidas pre y post cuarentena, lo que nos permite observar cambios asociados al confinamiento. Y bueno, en estos 3 estudios que les cuento, se descubrió que a mayor percepción de amenaza del coronavirus, mientras más sienten las personas que la situación los amenaza o los pone en riesgo, mayor nivel de depresión y ansiedad en el trabajo. ¿Ya? Un poquito lo que les venía contando sobre esta cuarta ola que parece que viene. Y lo interesante es que en todos estos casos en todos estos casos de estudio, se muestra que estos efectos pueden ser contrarrestados por medio del apoyo grupal, ¿cierto? Y esto del sentir que uno pertenece a un grupo. Déjenme mostrarles este gráfico con algunos resultados que son bien interesantes en mi opinión. Acá en el eje horizontal, digamos, tenemos la percepción de amenaza, ¿ya? Amenaza del coronavirus. Y acá en el eje vertical tenemos niveles de ansiedad. ¿Ya? Entonces, en general, aquí podemos ver que a mayores percepciones de amenaza, ¿ya? Se generan mayores cuadros o cuadros más importantes de ansiedad. Y ahora, lo interesante es ver qué es lo que pasa con la gente que está en esta línea punteada, ¿ya? Esta gente pertenece a grupos donde ellos perciben alto colectivismo, ¿ya? Esta idea de que pertenecemos al mismo grupo, ¿ya? De que somos todos parte de lo mismo, del mismo grupo de personas. ¿Ya? Y si se fijan, para este grupo de personas, los efectos de esta experiencia de sentirse amenazado se neutralizan completamente. ¿Ya? O sea, no hay, esa diferencia de la amenaza no se traduce después en, ¿cómo se llama? En niveles de ansiedad. ¿Ya? Lo que no ocurre con personas que están en grupos donde estas percepciones de colectivismo son un poquito más bajas. ¿Ya? Y no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece súper interesante estos resultados. Estos son los tipos de estudios prescriptivos, ¿ya? De los que estaba hablando, donde sabemos que ocurren cosas negativas, pero también descubrimos soluciones o formas de atenuar efectos negativos. En este caso, ¿cierto? Al ver esto, se crea la recomendación para jefes, ¿cierto? Que es empezar a decir explícitamente y frecuentemente esto de que estamos en esto todos juntos, todos vamos a salir juntos, ¿cierto? Aquí nadie se hunde, estamos en el mismo barco, ¿cierto? Y lo otro es que se puede recomendar a jefaturas crear instancias, ya para el apoyo mutuo, para el apoyo grupal, para el autocuidado grupal, que van más allá del típico happy hour, ¿cierto? Entonces, estas técnicas tienen una alta probabilidad de generar efectos positivos o de atenuar efectos negativos. Y es gracias al levantamiento de análisis de datos en gestión de personas que podemos saber con cierta probabilidad que esto debería funcionar, ¿ya? Y no es solo una opinión. Finalmente, el estudio más interesante de todos, a mi entender al menos, es que ocurre en Corea, ¿ya? Corea es un país que ha sido ejemplo para muchas otras naciones en cómo se ha gestionado la pandemia. Y en este estudio específico, los analistas de una aplicación de búsqueda de trabajo tipo estas aplicaciones Laborum, ¿cierto? Hicieron este estudio para saber cuál era el efecto de la pandemia en intenciones de renuncia, ¿ya? O en movilidad de trabajadores.
y tomaron a 407 trabajadores de tiempo completo que al mismo tiempo eran usuarios de esta aplicación. Y les aplicaron una encuesta durante las cuarentenas y luego hicieron rastreo de su comportamiento en la aplicación saliendo de estas cuarentenas. Y entonces ellos midieron la percepción de severidad de la situación por la pandemia y midieron intenciones de renuncia. Y uno esperaría que a mayor percepción de severidad, ¿cierto? Hubieran comportamientos más conservadores, como de cuidar la pega, de focalizarse en hacer bien la pega, pero de forma totalmente contraintuitiva para mí se observó un efecto positivo significativo. Es decir, la gente más quería irse. Y uno se pregunta por qué, ¿cierto? Uno puede especular, ¿cierto? Pero al parecer la gente, al sentirse más amenazada, intenta buscar mejores alternativas, ¿ya? O una pega donde me exponga menos, o un trabajo más cerca de mi casa, en que no tenga que tomar el metro, ¿cierto? Que no tenga que tomar transporte público para ir. Quizás podría estar pasando algo así, ¿ya? Em, Más aún, después se observó que esta gente con mayores intenciones de renuncia, de hecho, gastaba más tiempo en la aplicación, postulaba más trabajos a través de esta aplicación después del confinamiento. Y, y- y estos resultados a mí me parecen súper interesantes, ¿cierto? Y al menos a mí me motivan muchísimo a preguntarnos qué otros efectos inesperados en la gente está causando esta pandemia, ¿cierto? Para los departamentos de recursos humanos, este estudio también sugiere que quizás quienes terminen renunciando o yéndose del trabajo o cambiándose de trabajo sea otro grupo de gente, ¿ya? Que quizás quiere estar más segura, ¿ya? Y que además puede hacerlo, puede darse el lujo de esto de cambiarse de trabajo que en mi opinión generalmente esas son las personas que tienen mayor desempeño, ¿cierto? Las personas con mejor desempeño nunca les falta el trabajo. Bueno, eso, en conclusión, em, People Analytics ofrece muchísimas posibilidades ya para responder este llamado sobre tomar decisiones más informadas, con más datos, con más evidencia. Y en realidad ojalá que esta presentación haya sido lo suficientemente provocadora para empujarlos a querer recolectar datos, ¿cierto? A analizar aristas inexploradas, ¿cierto? O anticiparse a problemas futuros que la gente de nuestras organizaciones va a tener, ¿ya? Eso, entonces, si no sabe muy bien dónde empezar a hacer estos estudios, los invito cordialmente a mirar nuestro diplomado en People Analytics. Aquí está, lo pueden buscar en la página unegocios.uchile.cl. Y bueno, y nuestro diplomado es el único de este tipo en Chile. Y la verdad es que los profesores que tenemos son buenísimos. Tenemos algunos profesores aquí en el grupo, en este grupo de esta presentación. Y yo los invito a darse una vuelta en la página para que evalúen si este diplomado es para ustedes o no. Muchas Em, gracias, Lionel. Gracias por tu charla. Contar más que nada del diplomado en People Analytics, porque, por ejemplo, si uno busca People Analytics en Internet, lo primero que te aparece es la Universidad de Wharton. Por lo tanto, estamos como a esa altura en cuanto a diplomado. ¿Qué nos puedes contar más o menos de eso? sí, en realidad, este es el People Analytics como disciplina, en realidad, si bien tiene hartos años, no es algo que ha aumentado, ¿cierto? O no es algo que ha sido bien popular dentro de departamentos de recursos humanos en el mundo, y esto ha empezado a cambiar en los últimos años. Hoy día veo que existe un entendimiento de que este es un estándar, ¿cierto? Y que viene un poquito como para quedarse. ¿Ya? Y bueno, eso que mencionas tú, em, que tiene que ver con esta tendencia de que hay cada vez más gente interesada, ya hay cada vez más organizaciones interesadas en implementar departamentos de People Analytics, ¿ya? Ujú. Y bueno, y hasta ahora en Chile no tenemos alguna opción que ayude a distintos profesionales de recursos humanos a como que subirse a este carro, ¿cierto? A Ujú. entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿cierto? ¿De qué se trata People Analytics? ¿Necesito ser un experto en estadística o no? Ujú. ¿Cierto? ¿Necesito ser un experto en datos o no? Y bueno, en este diplomado, un poquito el enfoque que hemos tomado es que, bueno,
nuestros profesores, ninguno es experto en datos que viene a entrar a un área de recursos humanos, ¿ya? Nosotros ¿Ya? somos básicamente profesionales del área de gestión de personas que sabemos cómo implementar este tipo de estudios, ¿cierto? Cómo implementar este ¿Cómo tipo implementar este tipo de análisis? este tipo de análisis y este tipo de departamentos también. Ujú. Eso mismo va de la mano con una pregunta que nos hacen que dicen, ¿qué tipo ¿Puedes de dejar de compartir? profesional, Sí. qué tipo de profesional debería tomar un diplomado de este tema? ¿Hay que tener algún conocimiento previo, como finanzas, estadística, por ejemplo? Sí, muy buena pregunta. En realidad, el diplomado que lo estamos diseñando para el profesional de recursos humanos promedio, ¿ya? ¿Cierto? Y aquí hay variedad, ¿cierto? Hay gente que tiene distintos entrenamientos previos, ¿ya? Ujú. Lo que sí queremos, o sea, tenemos psicólogos, sociólogos, ingenieros comerciales, Sí, ¿cierto? de hecho cada vez Y, las áreas como que del área que sea marketing, recursos humanos, como que hay mucho, no es una carrera específica. Entonces, claro, el que venga a tomar este diplomado tiene que tener algún sí. tipo de estudio Pero previo. justamente eso es lo que intentamos hacer. Nosotros entendemos de que este profesional de recursos humanos no necesariamente es experto en datos, no necesariamente es experto en análisis en programación, ¿cierto? Y, y- y queremos, y ese es el piso, ¿ya? Partimos desde ese nivel, ¿cierto? Y intentamos tratar de enseñar cómo realizar estos estudios con esa base, ¿ya? Si usted ya sabe mucho de estadística, eh, y quiere aprender más sobre Python, ¿cierto? Cómo desarrollar Ujú. modelos más complejos en R, yo diría que quizá este diplomado no es, no va a aprender tanto de esos conceptos, ¿ya? De ese material. Pero sí vamos a poder mirar el análisis de datos desde el área de gestión de personas y los subsistemas de recursos humanos. ¿Ya? Un, Perfecto. un poquito de eso. Tratamos de manejar el nivel de complejidad de análisis de datos versus la práctica de gestión Ujú. de personas en organizaciones. Ahora, me preguntan si solo se aplica esta técnica dentro de las áreas de recursos humanos o se puede hacer junto también a otras. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo es la filosofía del People Analytics? ¿Que como que confluyan todas las áreas? Sí, bueno, People Analytics en realidad es un nombre. De hecho, hay varios nombres, ¿cierto? Hoy día como que el campo está como tratando de identificar un nombre común, ¿cierto? Pero sale People Analytics, HR Analytics. Pero básicamente es la aplicación, ¿cierto? El levantamiento de datos, ¿cierto? El Ujú, análisis de datos para tomar mejores decisiones, en este caso, gestión de personas, ¿ya? ujú. Pero claro, el análisis de datos es genérico. Ya podríamos también realizar estudios, ¿cierto? En marketing, en finanzas, en gestión de operaciones, etcétera. Eh, con algunas diferencias, ¿cierto? Hay Ujú. algunas cosas, algunos elementos que son propios del área de gestión de personas. Por ejemplo, en marketing siempre hacemos encuestas bien cortitas porque queremos saber dos o tres cosas, ya que mueven las agujas de cuánto más o cuánto menos nos compran, ¿ya? En este caso estamos tratando con personas y estamos tratando de, Claro. de entrar, ¿cierto? En los mundos, casi en los mundos psicológicos, en las motivaciones, ¿cierto? En las actitudes que tienen las personas. Y para eso, claro, los instrumentos de recolección de datos son un poquito diferentes, ¿ya? Em, pero en realidad los principios, ¿ya? De análisis de datos para la toma de decisiones son parecidos. Ujú, perfecto, Lionel. Mira, aquí tenemos una pregunta de Joana Mora que dice que si esta técnica funciona a través de la aplicación de encuesta a trabajadores de una empresa, y aquí mismo te hago la pregunta, si algún tipo de software se va a aprender a utilizar dentro de este diplomado. Sí, sí, súper súper buena pregunta. El uso de encuestas es algo bien, bien popular, pero no es, podemos hacer análisis de datos, no necesariamente tiene que ser con eso. De hecho, en la presentación les contaba este ejemplo de Microsoft, ¿cierto? Ujú, Que ocuparon encuestas, ¿cierto? Pero también estaba todo esto sustentado con datos, ¿cierto? De actividades de las personas y sus comportamientos en el uso de email, en el uso de calendarios, etcétera. ¿Ya? O sea, no es exclusivamente necesario, pero sí es una herramienta bien usada. En el diplomado vamos a aprender primero a diseñar encuestas, ¿ya? ujú. Para poder responder a distintas preguntas que nos podemos hacer dentro de las organizaciones.
todo esto en un gran marco, ¿cierto? Organizacional, ¿ya? Claro. Y después de esto de aprender a hacer encuestas, también vamos a aprender sobre el cómo levantar estos datos, sobre el cómo analizar datos, ¿ya? Y los vamos a ocupar un software, eh, pl- planteamos ocupar SPSS, ¿ya? Que es algo que es común para mucha gente, pero en Ujú, realidad los software no son tan importantes. Podría alguien que sepa del manejo de datos en otro software perfectamente podría ujú. ocupar este otro software. ¿Ya? Ya, podría integrarlos igual. Sí, sí, entonces vamos a estar también enseñando esto. Vamos a tener talleres específicos de aprender SPSS y analizar datos eh, eh, que vamos a estar haciendo durante el diplomado. Ok, Lionel, ahora por ejemplo, si yo estoy incursionando, estoy recién empezando en el área de recursos humanos, ¿este diplomado es para mí o es del área analista, jefe o gerente de recursos humanos o es transversal? No, creo que es más bien transversal. Sí, lo que sí creo que sería muy útil para las personas que se unan a este diplomado es tener ciertos conocimientos de procesos de recursos humanos, ¿cierto? Y de gestión de personas en general, ¿cierto? Que haber pasado por algún curso de comportamiento organizacional para saber de lo que estamos hablando. Porque, claro, nosotros vamos a estar bien dedicados al análisis de datos y al cómo Ujú, diseñar estudios, pero quizás necesitamos conocimientos previos, ¿cierto? claro. Sobre cómo normalmente se dan los procesos de selección, cómo normalmente se dan procesos de evaluación del desempeño, ¿cierto? Cuáles son los efectos esperados de liderazgo, ¿cierto? Cuáles son Ujú. algunas de las variables típicas que nos interesan en trabajo en equipo, ¿cierto? Algún conocimientos Y básicos Lionel, ¿y en ese sentido. todos estos estudios finalmente cómo ayudan a la empresa, cómo ayudan al área de recursos humanos? Ese es un poco el desafío, ¿cierto? Un poco el desafío que vamos a estar conversando, sobre todo en nuestro primer módulo, que aquí está nuestro profesor Juan Francisco Luna, ¿cierto? De intentar Hola, em, profesor. de intentar convencer, ¿cierto? De que, claro, los resultados de estos estudios pueden generar un impacto significativo en la estrategia de la organización y pueden afectar positivamente a los objetivos estratégicos de las organizaciones. Perfecto. Lionel, mira, no tenemos más preguntas, pero fue una excelente charla porque en realidad de People Analytics se sabe muy poco, ¿ya? Así que sobre todo aplicado a recursos humanos, encuentro que es súper interesante y además que seamos la única universidad en Chile y además con el respaldo de la Universidad de Chile es aún más relevante. Así que te agradezco a ti, a los docentes que estuvieron con nosotros y a todos quienes nos siguieron a través de las redes sociales, a través de Facebook y a través de Cisco Webex por haber estado con nosotros. Nada, gracias a ti, gracias a todas las personas que vinieron, gracias también a los profesores que están acá, ¿cierto? Apoyando, ¿cierto? Este nuevo diplomado y a la gente que esté interesada, por favor, visite la página web, ¿cierto? Y para que estudien mejor si esto es para ustedes. Sí, que visiten unegocios.uchile.cl, ahí Eso. van a estar viendo el diplomado y también si tienen alguna pregunta como más acabada en cuanto al diplomado, pueden hacerlo a Consuelo Galán, quien es la ejecutiva de este diplomado, a su correo cgalan@unegocios.cl. Les damos un abrazo grande a la distancia a todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Sí, por si acaso yo me voy a quedar aquí un ratito más si es que alguien tiene alguna otra pregunta. Nos podemos quedar aquí conversando un ratito más. ¿Ya? No sé si ahora va a parar la transmisión, no sé cómo es esto. La verdad, profesor, yo creo que va a parar, pero